Secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, director general del Instituto de Empresa, José Luis Blanco. Buenos días a todos y, en primer lugar, Ana, muchísimas gracias por compartir con nosotros este acto y gracias a ti también, José Luis, por ayudarnos en su puesta en marcha. Yo creo que ya huelga decir la importancia del momento que estamos viviendo y la gravedad de la crisis que estamos sufriendo. Una crisis, como hemos repetido muchas veces, que tiene un componente sanitario, pero que está directamente interrelacionada con la economía, porque para luchar contra ella, cada vez que tomamos medidas, afectamos a la economía. Y, por tanto, es muy complejo el gestionarla, porque las autoridades, las personas que tienen que tomar las decisiones, están continuamente actuando en un terreno donde lo que deciden en favor de un aspecto de la sanidad actúa en contra de la economía, pero no se puede solucionar la situación económica si no se soluciona la crisis sanitaria. Eso es algo que ya después de un año hemos aprendido. Afortunadamente, gracias a un progreso científico increíble, el mundo ha sido capaz de contar casi menos de un año después de que empezó la pandemia con vacunas disponibles para solucionar el problema. Y hoy el proceso de vacunación es una realidad. Puede ir más deprisa, puede ir más despacio, pero lo cierto es que el proceso de vacunación va avanzando. Hay países donde ya se ha alcanzado un porcentaje de vacunación de la población muy elevado: Israel, Estados Unidos, Inglaterra. En Europa, con sus más y sus menos, va avanzando. Yo soy un ejemplo. Yo me vacuné la semana pasada, tuve la suerte de encajar en el proceso de vacunación con AstraZeneca. Me han puesto AstraZeneca, no me ha dado fiebre, no me ha pasado nada, estoy fenomenal y estoy encantado de estar vacunado. Y yo creo que esto va a producirse y se va a producir y va a alumbrar un proceso de recuperación impresionante. Yo creo que el proceso de recuperación que el mundo va a vivir, y Europa y España en particular, va a ser histórico. No se va a recordar un momento igual por la avidez que hay en toda la población de recuperar hábitos que se han perdido como consecuencia de la pandemia. Y nosotros, como país, España es un país que ha sufrido más que otros países la crisis, porque dependemos en un porcentaje de nuestro PIB en mayor medida de la movilidad. Y por eso precisamente hemos sufrido más. Pero también por esa razón yo creo que vamos a tener un proceso de recuperación más positivo que los demás. Porque una de las cosas que se van a recuperar con más avidez es precisamente el ocio, el turismo, el volver a los sitios donde solíamos ir y no hemos podido ir a lo largo de estos meses, y yo creo que va a ser un proceso tremendo, va a ser un proceso impresionante. Tenemos, además, en todo este proceso una oportunidad histórica, y es que Europa, a diferencia de otras crisis, de la crisis del año 2009, esta vez sí ha actuado bien. Esta vez ha puesto en marcha unos mecanismos a través del Banco Central Europeo que han proporcionado liquidez a todo el sistema. El sistema crediticio ha funcionado. Ha puesto en marcha unos fondos que van los fondos estructurales que van a permitir el financiar un proceso de recuperación mucho más rápido. Bien es verdad que seguimos teniendo diferencias significativas con Estados Unidos por la agilidad con la que ellos hacen las cosas, la capacidad de actuar como un único país y no nosotros, pues que al final tenemos que poner de acuerdo a 27. Pero lo cierto es que en términos comparativos con la crisis anterior es impresionante la forma en la que Europa ha ayudado en este proceso. Y ahora lo que hay que hacer es aprovechar la oportunidad y precisamente ahora es cuando va a empezar el proceso de lanzamiento de este programa a través del fondo del Plan de Recuperación, de Transformación y Resiliencia, que precisamente está ya poniéndose en marcha en estos días. El Gobierno español yo creo que ha hecho cosas muy bien en todo este proceso. Ha sido de los primeros o el primero que envió el plan de implantación de este fondo con toda la lista de reformas que se van a poner en marcha a Bruselas, que se ha estado discutiendo durante todos estos meses y que ya está prácticamente finalizado.
Además, el Gobierno tuvo la habilidad de incluir en los presupuestos generales del Estado una partida de 27.000 millones de dólares que luego se compensará con la recepción de los fondos, pero que va a permitir que se empiecen a liberar esos fondos con mucha mayor agilidad que si tuviésemos que esperar al momento concreto de la recepción de los fondos de Bruselas. El plan, el Gobierno calcula que, según ha manifestado, que va a tener un impacto muy relevante en el empleo, con la creación de 800.000 puestos de trabajo hasta 2026 y con él un crecimiento adicional de 2 puntos de PIB durante todos estos años. El plan, como todos conocemos, gira sobre 4 ejes: la transformación digital, la transformación ecológica, la cohesión social y territorial y la igualdad. Y además va a posibilitar el que la sociedad española, como comentaba el presidente del Gobierno ayer, dé un salto cualitativo tremendo en cuanto a su modernización. Porque precisamente uno de los retos fundamentales del plan es la transformación digital. En todo este proceso juegan un papel muy relevante las empresas familiares, porque las empresas familiares constituyen la mayor parte del tejido productivo de nuestro país. De hecho, solo las que están agrupadas alrededor del Instituto de la Empresa Familiar representan un 16% de nuestro PIB. Y, como digo, juegan un papel fundamental en todo este proceso, porque el conseguir que esta transformación digital llegue a las pymes y llegue a los autónomos y a las empresas pequeñas es probablemente uno de los retos más complejos y más difíciles que tiene el plan, pero también es uno de los más importantes. Y nada más, yo por mi parte dar las gracias a Ana y a José Luis por estar aquí, que nos van a contar a lo largo de esta mañana los detalles de este plan de implantación. Darle las gracias a todos ustedes por estar presentes virtualmente en este acto y desear que esta situación que estamos viviendo acabe cuanto antes y que pronto podamos disfrutar de este proceso de recuperación. Pues muchas gracias. Buenos días, secretario de Estado, querido Fernando, presidente del OIT. Antes de iniciar mi brevísima intervención, quería tener un momento de recuerdo para Mariano Puig. Mariano Puig falleció ayer y quisiera desde aquí no solo enviar mi testimonio de condolencia a su esposa, a sus hijos y a toda su familia, sino que quisiera aprovechar la referencia a su figura y entroncarla con el tema que es hoy motivo de nuestra sesión. Mariano Puig es una persona de una generación que transformó España, una generación que se encontró con un país desolado, y fue capaz, con su esfuerzo, con su iniciativa, con la colaboración de muchos, de convertir ese país entre escombros en el país moderno, dinámico que tenemos hoy. Ese esfuerzo de innovación, esa necesidad, esa voluntad de afrontar los retos y no ceder ante la adversidad, me parece que personifica, con un perfil muy distinto, lo que son las finalidades esenciales del plan de recuperación, transformación y resiliencia del que vamos a hablar hoy. Y si en aquellos tiempos y durante toda una trayectoria, Mariano Puig y muchos otros empresarios como él, junto con sus colaboradores, con todos los trabajadores que han movido la actividad industrial de España, fueron capaces de perseverar, hoy tenemos un reto equiparable y unos medios, me atrevería a decir, que extraordinariamente más potentes que los que en otros momentos estuvieron sobre la mesa. Hoy nos acompaña y nos va a protagonizar este evento una alta funcionaria del Estado, yo diría que modélica, y que además ocupa una Secretaría de Estado decisiva en este tema. A mí me parece, y es mi invitación, que tenemos que aprovechar ese talento
en el sector público. Y digo talento porque ahora escucharán ustedes a Ana de la Cueva y verán que no estoy generando expectativas infundadas, sino lo contrario. Pero lo que sí que digo es que el éxito de este plan pasa por esa conjunción entre el trabajo, la directriz, el seguimiento por parte del sector público y la implicación directa de los empresarios, de las empresas, para ejecutarlo. El plan no pasa de ser una lista de actividades, una lista de cuentas, de partidas presupuestarias. Para que el plan se materialice en la realidad, lo que hace falta es la intervención, la implicación de las empresas, grandes, medianas y pequeñas. Y mi único objetivo hoy es pedir que se fomente, que se incremente la interlocución. Estoy seguro que Ana nos va a contar con toda la gente que ha hablado, todo el tiempo que... Pero yo lo único que tengo que decir es, hablemos más. Eso me suena que lo dijo alguien antes que yo, pero sigamos hablando. Porque tenemos, yo diría, el reto, la oportunidad, pero el compromiso también de que esta ocasión no pase por nuestra puerta sin aprovecharla. Y lo que tiene que resultar de este plan es un horizonte de empresas en España, un horizonte transformador para nuestra sociedad, generador de empleo, generador de mejor empleo, garantía de una sociedad libre, democrática y que genere prosperidad para todos. Desde el recuerdo de nuevo a la figura de Mariano Puig, me permito agradecer de nuevo a Fernando y a Deloitte por auspiciar este evento junto con el Instituto y muy en particular a la Secretaria de Estado, Ana de la Cueva, por su disposición a estar con nosotros. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias, José Luis. Gracias, Fernando, por las palabras de introducción. Secretaria de Estado, gracias por su presencia hoy con nosotros y buenos días a todos los participantes en este encuentro que yo encuentro muy oportuno por el momento en el que nos encontramos. En Deloitte, hace ya algunos meses, decidimos constituir un equipo especializado en ayudas europeas y especializado desde una óptica europea, es decir, es un equipo con un foco importante en España, pero con una presencia en otros países porque nos parece importante observar cómo se gestiona esta situación en otros países europeos y en particular cómo se gestiona desde la Comisión Europea en Bruselas. Y desde esa atalaya tenemos 200 profesionales, algunos están hoy aquí con nosotros. Tratamos desde allí de dar nuestro apoyo tanto a las administraciones públicas como a las empresas, que están en un ejercicio de preparación y de preparación a lo que debe ser la respuesta del tejido empresarial y de la sociedad ante este reto que presenta la crisis a la que nos estamos enfrentando. Y de alguna manera, en los próximos 5 o 10 minutos, yo voy a tratar de daros la visión que desde esa plataforma tenemos sobre la situación que estamos viviendo. Lo primero es que nos encontramos ante una crisis que no se parece en nada a crisis que hayamos podido tener en el pasado. Y no se parece en nada, es una crisis más compleja porque, como decía Fernando hace unos minutos, mezcla la situación sanitaria con la situación económica. Y nuestra recuperación económica se ve condicionada por elementos difíciles de anticipar y difíciles de controlar, por supuesto, como que la FDA americana paralice la vacunación de una determinada vacuna en los Estados Unidos, o elementos que tienen más que ver con el ámbito sanitario, pero que tienen una implicación directísima con la capacidad y con los tiempos de recuperación económica. Y es una crisis incierta en su duración. Estamos sujetos a la mayor o menor intensidad de las distintas olas en las que nos va afectando esta crisis sanitaria y que obligan a tomar medidas que protegen lo que es la prioridad número uno, que es la protección de la vida, que es la prioridad número uno de toda esta crisis, pero que nos afectan y que le meten mucha complejidad a la gestión de esta situación. Las expectativas van cambiando. El Fondo Monetario Internacional
en el pasado otoño lanzó un mensaje diciendo que esta crisis iba a tener un impacto profundo y duradero en las economías globales. Hace unos días, en la presentación del último informe semestral de perspectivas económicas, dio una visión más optimista y lo que vino a decir es que esperaban una recuperación importante de las principales economías. El Gobierno ha tenido que corregir recientemente las expectativas de crecimiento para este año 2021, las ha situado en el 6,5% y las ha tenido que corregir pues porque hemos vivido un impacto de la tercera ola y una duración de sus efectos pues mayor de lo previsto. Hemos tenido un primer trimestre del año peor en cuanto a desarrollo económico de lo que teníamos previsto y esto nos obliga a ir ajustando las expectativas. Es importante en cualquier caso en este aspecto resaltar que vivimos un cierto retraso en la recuperación económica, pero no una pérdida de la capacidad de recuperación. Lo que vamos observando en los indicadores de confianza, tanto de consumidores como en los indicadores empresariales de confianza en la recuperación económica, es que estos indicadores van mejorando con el tiempo. Por lo tanto, lo que tenemos es un cierto retraso, pero sobre la base de una expectativa importante de recuperación, como decía antes Fernando, importante. Lo que la crisis nos ha enseñado desde el primer momento, desde la primavera del año pasado, es que esta iba a ser una crisis con impacto muy desigual en las distintas economías europeas. Y antes hacía mención Fernando, y creo que es uno de los aspectos más destacables, la Unión Europea ha tenido una reacción tremendamente positiva. Y eso ha sido un dato muy importante. Por primera vez estamos asistiendo a un ejercicio de mutualización de riesgos a nivel europeo, cosa complicadísima cuando hay que poner de acuerdo a 27 Estados miembros, y eso junto a las medidas y a las decisiones del Banco Central Europeo lo que han tenido es un efecto, y es que tenemos a los mercados financieros relativamente tranquilos. Y eso es muy relevante. Es decir, no hemos vivido, como sí vivimos en otras crisis anteriores, una situación de tensionamiento de las primas de riesgo de los distintos países, etc. Tenemos los mercados financieros tranquilos, lo cual demuestra que estamos viviendo una reacción que es muy positiva. Tenemos algunos retos por delante, retos que tenemos que ir superando y que pueden suponer determinados riesgos a los tiempos de la recuperación. Necesitamos que los parlamentos de los distintos Estados miembros aprueben el plan y aprueben la decisión de recursos propios, porque necesitamos poner en marcha a nivel europeo el mecanismo de emisión de la deuda necesaria para financiar el plan y en este capítulo pues tenemos la decisión del Constitucional alemán, que no es una buena noticia, pero que también es cierto que la hemos visto en otras ocasiones y que se ha superado con algo de retraso en los tiempos, con compromisos o con determinadas condiciones, pero que se ha superado, no es una situación nueva. Y en este aspecto de los retrasos sobre los que oímos hablar mucho, yo creo que a veces caemos en la confusión de mezclar el plano de relación Bruselas-Gobierno de España con el plano Gobierno de España-Empresas. Es decir, que los retrasos del engranaje europeo, y después tenemos un panel en el que podremos hablar de esto, porque tenemos a 2 europarlamentarios que son protagonistas de todo lo que está ocurriendo en Europa, pero esos retrasos no necesariamente tienen que impactar en los tiempos de despliegue de los programas de ayudas en Europa. Tenemos 27.000 millones de euros incluidos en los presupuestos generales del Estado y eso nos da la oportunidad de empezar a activar los programas de ayuda independientemente de lo que esté pasando en Europa. Pero tenemos ahí un primer capítulo. El segundo capítulo es que los gobiernos de los distintos estados tienen que presentar, y el plazo es el 30 de abril, sus correspondientes planes. Y esos planes pues recogen tanto las iniciativas de inversión como las reformas económicas necesarias que siguen una serie de criterios y que además están sujetos al cumplimiento de una serie de recomendaciones que se van emitiendo en el marco del semestre europeo. Quedan pocos días, esperemos que no haya retrasos y hay, bueno, pues por lo que llega de Europa y de las distintas fuentes,
España es uno de los países que ha mostrado una mayor proactividad, una mayor anticipación en la presentación de los planes, lo cual creo que es una muy buena noticia. En tercer lugar, cuando vayamos superando todos estos hitos, los distintos gobiernos, el nuestro también, tendrán que ser capaces de hacer una utilización completa, eficiente y, si me lo permitís, productiva de los fondos para que desplieguen toda su capacidad de dinamismo de la economía. Por lo tanto, bueno, pues tenemos todavía hitos por delante que nos pueden llevar a pensar, y hay quien así lo manifiesta, que todo esto es una maquinaria muy lenta y que van pasando los meses y todavía los fondos no han llegado a la economía. Lo cierto es que tenemos que recordar en este punto, uno, que Europa es una realidad compleja, es decir, no es como Estados Unidos, donde efectivamente vamos viendo que se van aprobando los distintos paquetes con una cierta agilidad. Aquí hay que poner de acuerdo a 27 y luego, además, no se nos puede olvidar que estamos poniendo en marcha mecanismos que no existían y que los vamos a utilizar por primera vez. Por primera vez Europa emite deuda de forma sindicada, por primera vez articulamos un programa de ayudas de esta envergadura. En cualquier caso, no se nos debe olvidar lo que es la prioridad número uno en esta gestión, y yo lo mencionaba al principio, que es la superación de la crisis sanitaria. Hasta que no la superemos, no superaremos la crisis económica. Y ahí el reto o el peligro que tenemos, y en algunos casos fuera de nuestra capacidad de control, está en que se produzcan retrasos en el aprovisionamiento, en la logística o en la distribución final de las vacunas. Ahora mismo trabajamos con el escenario de que el 70% de la población estará vacunada hacia finales del verano, y si eso se cumple, pues afortunadamente deberíamos ver dentro de pocos meses que medidas de restricción a la movilidad empiezan a aligerarse y que podamos empezar a tener una vuelta a la normalidad y a la recuperación económica como todos deseamos. Esta crisis, y voy terminando, lo que ha provocado, y a veces no es evidente porque ha pasado muy poco tiempo, es una transformación muy profunda de nuestro tejido empresarial. Hace unos pocos meses el Instituto hizo un estudio, una encuesta entre sus miembros, y muchos de los que hoy nos están escuchando, sobre cuál ha sido el efecto y cuáles son las prioridades o las peticiones de los miembros del Instituto con respecto a la respuesta que hay que dar a esta crisis. Bueno, de esa encuesta se desprenden algunos mensajes muy interesantes. Primero, un 70% de los encuestados dijo que con mucha rapidez en el inicio de la crisis fueron capaces de activar fórmulas de teletrabajo basados en la tecnología y que les permitió continuar con una relativa normalidad. Y cerca del 60%, el 55%, dijo que fueron capaces de introducir cambios importantes en su estructura productiva y que les permitió pues capear esta crisis de forma pues relativamente mejor. Yo creo que este tipo de reacciones lo que demuestra, y muchos de los miembros del Instituto pues han demostrado esta agilidad, esta fortaleza, esta flexibilidad que una parte de nuestro tejido empresarial tiene y sobre el que se van a apoyar los fondos europeos pues para fortalecer aún más nuestra economía. Esa misma encuesta lo que apuntaba eran las prioridades o las peticiones, y las menciono porque será interesante contrastarla con la exposición que ahora tendremos de la Secretaría de Estado sobre el contenido del plan. Apuntaban como prioridad número uno la digitalización. Y nosotros desde Deloitte hicimos un análisis prácticamente paralelo al del Instituto a nivel europeo y lo centramos en las pymes, y vimos con muchísima claridad cómo el distinto grado de digitalización ha tenido un impacto directo en el distinto impacto de la crisis en las empresas. Las empresas más digitalizadas no solamente han llevado mejor la crisis, sino que además algunas incluso lo que dicen es que han encontrado fuentes de oportunidad en la propia crisis porque han fortalecido sus canales o sus ventas digitales o por lo que sea. Hay un impacto absolutamente directo. Lo que ese estudio también apunta, por dar 3 titulares muy rápidos, uno es que todos nuestros encuestados, o la mayoría, consideran que las fórmulas de trabajo flexible se quedan y que deben apoyarse en la tecnología y que exigen, por lo tanto, una aceleración en la digitalización. 2, que el grado de digitalización
depende mucho de los sectores de la economía, no depende del tamaño de las empresas, sino que hay sectores muy poco digitalizados que requerirán un apoyo pues con los fondos europeos. En tercer lugar, que el tamaño de las compañías condiciona mucho su capacidad financiera para afrontar la digitalización. Hay compañías que por su tamaño insuficiente no pueden afrontar el esfuerzo de digitalización, y ahí es donde pues, los fondos pueden ayudar de forma decisiva. No me alargo más, este es el punto principal que se destaca en ese estudio que hace mención también pues, a los esfuerzos necesarios en transición ecológica, en formación del capital humano, en la digitalización y mayor eficiencia de los procesos y de las administraciones públicas. Pero yo creo que lo interesante es dar paso a la Secretaria de Estado. Ana, yo creo que la Secretaria de Estado no requiere mayor presentación, pero solamente a modo de introducción, doña Ana de la Cueva, como Secretaria de Estado de Economía y de Apoyo a la Empresa, pues tiene una trayectoria larga en la función pública como técnico comercial del Estado, ha ocupado distintas responsabilidades y una buena parte de ellas centradas en el Ministerio de Economía, y a lo largo de una carrera larga pues ha sido testigo de excepción de la evolución económica de este país y de las distintas políticas económicas que hemos tenido en este país. En este momento tiene un enorme reto, una enorme responsabilidad en sus manos. Una es la de llevar adelante el plan, que entendemos está ya terminado, ahora nos lo contará ella y se presentará formalmente a la Comisión dentro de muy pocos días, y después pues establecer los mecanismos para que este plan y el despliegue de los fondos pues tengan un impacto de modernización en nuestra economía. Sin más, Secretaria, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias a Deloitte por darme la oportunidad una vez más de compartir dónde estamos, qué estamos haciendo y en este trabajo que como país tenemos por delante, cuáles son las líneas que hemos planteado y cómo creemos que podemos trabajar. Gracias a José Luis, al Instituto de la Empresa Familiar. Como bien decía Enrique, al final tendremos éxito en lo que estamos haciendo si somos capaces de que llegue a todo el tejido productivo, y en el ámbito español las pymes, las empresas familiares, las empresas pequeñas tienen un peso fundamental, ¿no? Difícilmente vamos a poder tener un país que se haya transformado y que sea más resiliente si no conseguimos que todos estos retos lleguen a las pymes. Por tanto, esa es una de nuestras obsesiones, diría yo, y de las preocupaciones, el ver en cómo en cada uno de los elementos lo hacemos de manera que podamos extender el uso de los fondos. La verdad es que estar hoy en la presentación del plan en una jornada un tanto especial. Ayer se reunió la Comisión Ministerial para el Plan de Recuperación en Moncloa con la presencia de todos los ministros, y hicimos la presentación del trabajo en el que llevamos trabajando con todos los ministerios todos estos últimos meses, ¿no? Hoy el presidente de Gobierno está presentando en el Congreso de los Diputados el borrador del plan, y que es el que va a permitir canalizar los fondos en el caso de España. Desde el Gobierno y desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital teníamos claro que es el momento de poner en marcha un plan de inversiones y de poner en marcha un plan que acompañe de las reformas, que acompañe de todas estas actuaciones que teníamos que haber abordado en los últimos años y que por distintas circunstancias no se ha hecho. Porque creemos que el plan no solamente es esencial para afianzar la recuperación económica, sino que tiene que transformar nuestro modelo productivo, tiene que hacer que la economía sea más competitiva, más inclusiva, más sostenible y que permita crear empleo de calidad. Es evidente que la economía española tiene una serie de desequilibrios que arrastra desde hace años. Estamos hablando del reducido tamaño de las empresas, de la deficiente adecuación en muchos casos de la formación a las necesidades del mercado de trabajo, de la elevada tasa de desempleo estructural, del inaceptable desempleo juvenil, de la excesiva temporalidad y todas estas circunstancias que lo que hacen es llevar a la precariedad, a la dualidad y a un mercado ineficiente. Pero también es muy importante, y creo que es uno de los objetivos del plan, recuperar la inversión pública, porque es un elemento esencial para impulsar el crecimiento de cualquier economía y, desde luego, de la economía española.
Cuando vemos en la preparación del plan y en el documento que hemos hecho público, una de las cifras que me parecen más significativas es cómo ha evolucionado la inversión pública y cómo tradicionalmente en crisis anteriores es el primer elemento de ajuste. Los datos son clarísimos. La reducción de la inversión pública que se ha producido en España desde 2008 es la mayor, con gran diferencia respecto a los países de nuestro entorno en la última década, y se ha situado en niveles inferiores para garantizar ni siquiera el mantenimiento o la reposición de capital. Es evidente que un país no puede ser productivo si no está ni siquiera dedicando recursos al mantenimiento, no ya a la creación de valor. Esta inversión pública tan reducida supone un lastre y la movilización de inversiones por 140.000 millones de euros prevista en el plan es una enorme oportunidad para que podamos recuperar este gap de inversión. Lo que hemos hecho es diseñar un conjunto de más de 200 inversiones y reformas que se van a acometer en los próximos años y que consideramos que se ajustan a las necesidades de ciudadanos y empresas y a contribuir a que el modelo de país que queremos para las próximas generaciones. En un contexto como el actual, marcado por la incertidumbre, como bien decías, yo creo que hemos venido trasladando desde el principio que la primera prioridad en el ámbito de la política económica es el control de la pandemia. Es que es evidente que sin el control de la pandemia, sin acelerar la vacunación, vamos a tener dificultades en el ámbito económico. Son dos elementos que van indisolublemente unidos. La segunda prioridad en política económica tiene que ver con el mantenimiento de la estabilidad financiera y de los mercados. Yo creo que hemos tenido una muy positiva respuesta de los mercados ante las necesidades de emisión de deuda adicional de estos años para financiar estas inversiones. Desde luego, la política del Banco Central Europeo acompaña, pero también es verdad que la percepción de España como país en el que se puede invertir y en el que hay confianza ha sido un gran activo y hemos conseguido colocar nuestras emisiones a tipos cada vez más reducidos y en condiciones más favorables, lo cual es esencial también desde el punto de vista de la sostenibilidad futura de la deuda. El tercer elemento, junto a la vacunación y la estabilidad financiera, es el apoyo al tejido productivo. Hace apenas un mes, el 12 de marzo, sacamos un último paquete de apoyo a la solvencia empresarial. Nuestra preocupación desde el principio, desde el mes de marzo, es apoyar el tejido productivo para que cuando se inicie la recuperación hubiera tejido, no hubiéramos destrozado el valor y, por tanto, tuviéramos que empezar de cero, que es lo que ha pasado en crisis anteriores. Teníamos que mantener el tejido productivo y a eso hemos dedicado el esfuerzo de todos estos meses, el esfuerzo en términos de regulación y el esfuerzo de los contribuyentes para financiar todas estas medidas. No es un plan de gobierno, es un plan de país y es una financiación de todos para construir el futuro de todos. El cuarto elemento esencial en este proceso de política económica, en estas prioridades, es la ejecución del plan desde el principio, ¿no? La plena ejecución del plan. Ayer adelantaba el presidente del Gobierno que el plan de recuperación, transformación y resiliencia incluye 212 medidas, 112 inversiones y 110 inversiones y 102 en reformas. Es un plan, por tanto, que está muy equilibrado en términos de inversiones y reformas, que es uno de los elementos que más positivamente se ha valorado por las autoridades europeas en estos contactos previos que estamos teniendo con ellos. Y el plan responde a las prioridades que marcamos desde el principio de impulsar la transición ecológica, la digitalización, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Para el diseño del plan, lo que hemos estado es trabajando intensamente desde la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que preside la vicepresidenta Calviño, con todos los ministros del área económico, para definir cuáles son las inversiones y qué reformas hay que hacer. No podíamos hacer un plan de gasto, esto va de inversión y va de reforma, y solamente en la medida en que acompañemos reformas e inversiones vamos a ser eficientes. Hemos hecho, además, un esfuerzo en cuantificar cuál es el impacto en la economía de cada una de las inversiones y las reformas, de forma que ante las distintas solicitudes de inversión o de fondos planteadas en los distintos ámbitos, lo que hemos sido es enormemente rigurosos en el análisis de esta inversión es transformadora, esta inversión crea empleo, qué tipo de empleo crea, tiene impacto a corto plazo, impacto en el crecimiento potencial. Tenemos que buscar un equilibrio entre todos los elementos y tenemos que construir un plan que sea transformador, porque si no, no haremos nada, ¿no? Y este ha sido, digamos, el trabajo de análisis. Yo creo que, por tanto, el primer elemento que me parece esencial es el proceso de trabajo estratégico. El plan no podía ser la suma de demandas de proyectos sin coordinación o sin origen, tenía que ser el fruto de un análisis estratégico de qué es lo que creemos que necesitamos como país y dónde tenemos que poner el esfuerzo en las inversiones y las reformas. En esto no partimos de cero. Hace un par de años presentamos la Agenda del Cambio, que era un análisis de las debilidades y fortalezas de nuestra economía.
La pandemia lo que ha puesto de manifiesto es lo que en 2019 decíamos que era una fortaleza, y lo que era una debilidad se ha manifestado como una clarísima debilidad. Por tanto, digamos, el diagnóstico ha sido confirmado por la pandemia y tenemos el ejercicio y el trabajo conjunto ya que hicimos en su día con los ministerios de dónde tenemos que incidir. En segundo lugar, yo creo que es muy importante decir que se trata de un plan integral, que por primera vez en España, y como decíais en la amable presentación, ¿no? Llevo 30 años en el Ministerio de Economía, he trabajado con distintos gobiernos y he vivido muchas experiencias anteriores y yo creo que es la primera vez que se hace un enfoque integral, que no es ministerio a ministerio, cada uno en el ámbito de sus competencias, sino que se hace un enfoque transversal, porque la transición ecológica necesita de la digitalización necesita de trabajadores formados, los trabajadores formados no puede ser solamente el sistema educativo, sino que tienen que tener la formación a lo largo de toda la vida laboral, de forma que no es una actuación de cada ministerio con un presupuesto, solo seremos eficientes si en cada una de estas componentes, en cada una de las actuaciones, trabajamos todos y vemos qué es lo que podemos aportar de forma coherente desde los distintos ámbitos. Por tanto, esto yo creo que es una manera diferente de trabajar que va a ser muy importante para el país, porque si seguimos trabajando de la misma forma obtendremos los mismos resultados, como es bien sabido, ¿no? Y yo creo que esta es una oportunidad para hacer las cosas de otra manera. En tercer lugar, como decía al principio, el plan es una oportunidad para hacer reformas. Yo creo que en el ámbito de las reformas hay bastante unanimidad en cuanto al diagnóstico y a la necesidad entre los agentes sociales, entre los colectivos implicados. La financiación que vamos a recibir, que asciende a 140.000 millones de euros, nos va a permitir además movilizar inversión privada, ¿no? El plan incluye un conjunto de actuaciones de las que destacan, de las 112 inversiones, creemos que es importante destacar 20 por su carácter de transformación, por la movilización de recursos que suponen y por su capacidad de arrastre. No voy a enumerar todas, pero algunas ya las hemos ido avanzando. En alguna de estas jornadas habrá oportunidad de ir desgranando cada una de ellas, pero yo creo que hay algunas que son especialmente relevantes. En el ámbito de la transición ecológica, por ejemplo, la aprobación la semana pasada de la Ley de Cambio Climático es sin duda el punto de salida, el pistoletazo de salida para la puesta en marcha de un volumen importante de inversiones con el despliegue de la integración de energías renovables, que tiene una inversión prevista de 3.165 millones de euros, el impulso del hidrógeno renovable, con más de 1.500 millones de euros de inversión, el desarrollo de infraestructuras eléctricas y redes inteligentes y de almacenamiento, 1.345 millones. En el ámbito de la digitalización, desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, hemos estado durante todo este año de pandemia trabajando además en el futuro, trabajando en dar respuesta a la situación extraordinaria que veíamos, pero construyendo cuál era el futuro de la España Digital 2025, ¿no? Hemos aprobado 7 planes que están en la web del Ministerio y que lo que hacen es analizar en el ámbito digital, en cada una de las actuaciones, qué necesidades tenemos, cómo lo vamos a abordar, con quién y a qué vamos a dedicar los recursos y qué inversiones tenemos que hacer, ¿no? Se trata de la mejora de la conectividad, de la inteligencia artificial, del desarrollo del 5G, de la digitalización de las administraciones públicas, que es un tema absolutamente esencial y en el que hemos sido muy cuidadosos en concentrar los recursos en aquello que sea transformador, ¿no? En la digitalización de la justicia, desde luego en la digitalización del SEPE, que hemos visto las dificultades que ha tenido estos meses, ¿no? Hemos aprobado un plan de impulso al sector audiovisual, el plan de digitalización de las pymes o el refuerzo de las competencias digitales para todos los ciudadanos. Estas dos últimas cuestiones me parece que son especialmente relevantes y en las que nos jugamos mucho haciéndolas bien, yo creo, ¿no? Tienen el plan de digitalización de pymes al que se van a destinar más de 4.000 millones de euros. Tiene una repercusión directa en el futuro de muchas empresas y trabajadores, una capacidad transformadora clarísima, y lo mismo sucede con el plan de capacitación y refuerzo de competencias digitales, con una inversión prevista de más de 3.500 millones de euros. Vamos a sacar una expresión de interés referida a la digitalización de las pymes porque queremos analizar qué posibilidades hay de hacerlo de manera eficiente, con qué agentes, cómo colaboramos, qué sugerencias tenemos. Yo animo a participar en esa convocatoria porque somos conscientes de que, igual que en el caso de las líneas ICO,
con el aval público, el ejercicio que se hizo a través del sistema financiero nos permitió utilizar su capilaridad para llegar a todo el territorio y para que el 96% de las operaciones han sido con pymes y micropymes y ha llegado en toda España. Creo que es importante ahora que diseñemos un mecanismo que permita que el plan de digitalización de las pymes llegue a las pymes, que no sean las pymes las que tengan que estar bien informadas para entrar en una web del Ministerio y saber qué pueden sacar, sino que ayudemos a la canalización. Por tanto, yo creo que en ese proceso de consulta animo a participar porque nos están sirviendo las expresiones de interés para tener mucha información, para orientar bien las convocatorias. Entre las distintas medidas que se establecen en este plan de digitalización, que prevé alcanzar a 1,5 millones de pequeñas empresas y medianas empresas, el 80% de las mismas autónomos y microempresas, se establecen distintas herramientas, ¿no? Entre ellas estamos trabajando en un Digital Toolkit, que es el plan más ambicioso, que lo que pretende es financiar la integración en las pymes de un conjunto de paquetes básicos de digitalización que permitan impulsar la implantación efectiva del comercio electrónico de forma segura y confiable, la digitalización de sus relaciones con la Administración o los clientes, el desarrollo de procesos internos sin papeles, la implantación de la factura electrónica, el marketing digital. Pero no todos son herramientas. Tenemos que asegurarnos de que las herramientas están bien identificadas para las necesidades de las empresas y que además tenemos un procedimiento de seguimiento que garantice su uso, porque si no simplemente habremos hecho una transferencia de un activo, pero no va a ser eficiente, ¿no? Tenemos, por tanto, que diseñar procesos que nos permitan todo el seguimiento. Y en el ámbito de las competencias digitales, yo creo que el objetivo es alcanzar un nivel de capacitación digital en nuestros ciudadanos que esté a la altura del reto del proceso de digitalización y que permita a los jóvenes y a los trabajadores aprovechar los beneficios de los nuevos puestos de trabajo que se van a crear con la digitalización. Se van a movilizar más de 3.750 millones de euros en el periodo 21-23 y, de nuevo, aquí yo creo que es de los casos en los que el trabajo conjunto del Ministerio de Asuntos Económicos con la Secretaría de Estado de Digitalización, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Ministerio de Trabajo, nos va a permitir analizar cuáles son las necesidades en los distintos ámbitos. No puede ser que la formación esté desvinculada del ámbito laboral, no puede ser que una vez que una persona entra en el mercado de trabajo no tenga capacidad para una formación continua cuando las necesidades cambian y no puede ser que no tengamos en cuenta el impacto en la economía que esto está teniendo, ¿no? Por tanto, el trabajo conjunto yo creo que es uno de los retos que tenemos por delante. En todo este proceso, la colaboración público-privada será clave en la identificación de las necesidades, en el desarrollo de las medidas y entre ellas hay todo un conjunto de actuaciones que tienen que ver para la capacitación digital, con cursos masivos de formación online, con la digitalización en la escuela, no solamente con despliegue de infraestructuras, porque si no, de nuevo, no hacemos nada, sino con la formación de profesores, con técnicas educativas nuevas, con el refuerzo de las vocaciones STEM, que es un tema esencial para la igualdad de género, con el plan de formación profesional digital, en el que lleva el Ministerio trabajando con los sectores durante los últimos 2 años, con la formación de los profesores para la digitalización aplicada, de forma que aceleremos la actualización del catálogo de títulos que responda a las necesidades del sistema productivo actual. El plan tiene por objetivo centrarse en las nuevas necesidades, en los nuevos requerimientos profesionales, poner los recursos en aquellas áreas en las que tenemos que invertir y que muchas veces no se están encontrando los profesionales debidamente formados y, por tanto, ahí es donde tenemos que concentrar las ayudas a la capacitación. Junto a estos planes en el ámbito de la transición ecológica y de la digitalización, hay actuaciones que me parecen especialmente relevantes, ¿no? Como la Estrategia de Movilidad Sostenible, el Programa de Rehabilitación de Vivienda o de Regeneración Urbana. El impulso de la movilidad sostenible es, desde luego, un elemento transformador, transformación de la industria, del sector de la automoción, transformador de nuestra internacionalización, porque el sistema de transporte que tenemos en España no es en absoluto eficiente, tenemos que mejorarlo, y es un programa que nos va a permitir también establecer puntos de recarga y todo el proceso transformador que va junto con el vehículo eléctrico y conectado tiene que estar incluido en el plan, desde las redes inteligentes en su primer momento hasta los puntos de recarga, las baterías, la industria de componentes, en la que hay muchísimas pymes que son proveedores de grandes empresas, hasta el reciclado. Digamos que son de estos proyectos en los que en cada una de las fases de la cadena de valor hay muchas empresas de todos los tamaños que tienen que participar, que están transformándose y que
que lo que tenemos que tener es una visión país para que avancemos a la vez, ¿no? Yo creo que, por tanto, es uno de los planes más transformadores, junto con el enfoque diferencial de las infraestructuras. No se trata de construir aves o de construir infraestructuras, se trata de ver cuáles son las necesidades que tenemos para mejorar la exportación, para mejorar la conectividad, el corredor del Mediterráneo. Hay proyectos que están ahí desde hace muchos años en los que tenemos que invertir, porque vamos a ser más eficientes y a emitir menos, ¿no? Y, por tanto, tiene un impacto económico clarísimo, no solamente medioambiental. El programa de rehabilitación incluye inversiones por importe de 6.800 millones de euros para rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, para hacer más eficientes energéticamente las viviendas. De forma que lo que tenemos es un conjunto de inversiones que abordan los distintos ámbitos. Pero, como decía al principio, junto con las inversiones hay que abordar las reformas. Y hemos hecho un ejercicio y en lo que estamos trabajando es en acompasar los hitos de inversiones y reformas de manera que tengamos claro que avanzamos a la vez. No podemos avanzar solamente consumiendo recursos, por muy bien invertidos que estamos, si no transformamos, si no hacemos las reformas, porque si no, en unos años no estaremos tan bien posicionados como queremos estar, ¿no? Todos los economistas coinciden en que España arrastra importantes desequilibrios de carácter estructural que han lastrado nuestra capacidad de crecer de forma sostenible en el tiempo. Llevamos trabajando más de 2 años en la corrección de estos desequilibrios, con reformas que se han puesto ya en marcha en los ámbitos medioambiental, de energía y clima, de educación, de formación profesional. Estamos ahora con algunas cuestiones abiertas en el ámbito del diálogo social. En el plan se plantea un conjunto de reformas que lo que hacen es dar respuesta a las recomendaciones del semestre europeo, como bien decías, ¿no? A las recomendaciones país que nos han venido haciendo en los últimos años, ¿no? Yo creo que la estructura del documento que se presentó ayer y que presentaba hoy el presidente en el Congreso, que es la estructura el índice que Bruselas marca como documento, lo que permite es ver bastante bien cuál es la lógica del proceso, ¿no? Cómo estamos, por qué se hacen las cosas, cuáles son las recomendaciones, cómo estamos respondiendo a las recomendaciones, por qué se hacen las inversiones, qué impacto tienen en la economía, en el empleo y en nuestra transformación y en el crecimiento potencial. De forma que la visión general del plan da bastante idea de qué es lo que estamos haciendo. Como decía, el plan da respuesta a las recomendaciones país y a todas las agendas estratégicas desplegadas en la Unión Europea, como el European Green Deal, la digitalización, la política agraria, la política de cohesión y el social europeo, ¿no? De nuevo, tenemos 100 reformas en el plan. Hay 20 reformas que hemos identificado como prioritarias o como las que más capacidad tienen para transformar el modelo productivo. Están entre ellas la ley de cambio climático, el despliegue de energía, las modificaciones normativas para el despliegue de las renovables, la ley de aguas y el Plan Nacional de Depuración, que es un tema esencial en España que se ha ido postergando, la política de residuos y el impulso de la economía circular, la ley de saneamiento, eficacia, ahorro y utilización del agua, la modernización y refuerzo del Sistema Nacional de Salud. Yo creo que no cabe duda, tras este año, de las necesidades y carencias que tiene el sistema. El desarrollo de la economía de los cuidados, de nuevo, es de las grandes tragedias de la crisis, y la consolidación de un sistema que aborde de otra manera el refuerzo de los cuidados es esencial, y, desde luego, las reformas asociadas a la modernización del sistema educativo. En lo que respecta al mercado laboral, hay también un acuerdo bastante generalizado, diría yo, en relación con los desequilibrios que arrastra desde hace décadas, que constituyen uno de los principales obstáculos para el crecimiento potencial de la economía y uno de los principales factores de desigualdad y precariedad desde el punto de vista social. Llevamos meses trabajando en diseñar las nuevas políticas públicas para el mercado laboral. El plan de recuperación incluye un conjunto de reformas que queremos abordar en el ámbito del diálogo social, que son complicadas, pero que son muy relevantes para la recuperación económica. Estas reformas abordan los principales elementos que constituirán el nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, que lo que tiene que hacer es adaptarse a la realidad y a las necesidades actuales. Entre estas reformas hay algunas que hay que abordar de forma urgente, como el plan de choque contra el desempleo juvenil. Tenemos una tasa de desempleo juvenil del 40%, que es absolutamente inaceptable, no se compara con ninguna otra cifra en el ámbito europeo. Los jóvenes están siendo muy afectados por la actual crisis, pero también es necesario modernizar las políticas activas de empleo en colaboración con las comunidades autónomas para hacerlas más eficaces. Claramente, con la tasa de paro estructural que tenemos, es evidente que se pueden mejorar. Tenemos que revisar los modelos de contratos para simplificarlos y para reducir el exceso de temporalidad y la dualidad laboral.
Tenemos también que diseñar una modernización de los expedientes de regulación temporal de empleo. Ha sido un mecanismo que ha sido enormemente útil durante la pandemia, que nos ha permitido amortiguar el impacto en el empleo de la crisis. Si comparamos las cifras de caída de empleo en esta crisis con la de crisis anteriores, vemos que es la primera vez en España que el empleo no cae muy por encima de la caída de la economía. Hemos conseguido tener un mecanismo de ajuste para las empresas que ha sido flexible, pero tenemos que pensar en un mecanismo de futuro, que las empresas tengan un mecanismo de ajuste ante situaciones excepcionales distinto a los ERTEs, ¿no? Y en esto también tenemos que trabajar. Por supuesto, como decía antes, tenemos que modernizar y digitalizar el Servicio de Empleo Estatal de Empleo, que bueno, sufrió un ciberataque hace semanas y que tiene evidentes carencias para su funcionamiento que tenemos que mejorar, ¿no? En este ámbito creemos que el diálogo social es un pilar fundamental. Yo creo que lo que nos muestra la experiencia anterior es que si hacemos reformas solamente desde un ámbito, probablemente no son asumidas por el conjunto de la sociedad y luego se va a hacer una contrarreforma, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar, como hemos trabajado durante este año de pandemia, llegando a acuerdos con interlocutores y agentes sociales. Hemos aplicado todas las medidas de respuesta a la pandemia con acuerdo de patronal y sindicatos con el Gobierno. Y yo creo que esta es la manera en la que tenemos que trabajar. Es la primera vez en España que ante una crisis el Gobierno no toma decisiones de forma unilateral, sino que lo hace de acuerdo. Y yo creo que muy probablemente por eso han funcionado también estas medidas y por eso hemos aprendido a trabajar para construir país juntos, ¿no? Y en el ámbito del mercado de trabajo creo que es como tenemos que trabajar. Hay otras cuestiones que me parecen especialmente importantes también en el ámbito de las reformas que se incluyen en el plan, que tienen que ver con la creación y crecimiento de empresas, ¿no? Hemos sacado a consulta pública el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital hace unas semanas la Ley de Impulso a la Creación y Crecimiento Empresarial y la mejora del clima de negocios. Lo que estamos trabajando es en una ley que identifique cuáles son las dificultades para una empresa desde su creación, para el crecimiento, qué sucede, por qué tenemos una economía tan altamente bancarizada y cómo no tenemos capacidad de diseñar otros mecanismos de financiación alternativo que permitan crecer. Vamos a aprobar una ley de startups. Tenemos que ver, tras la ley de mercado único, que lleva ya varios años de aplicación, cuáles son las cosas que se pueden mejorar, en qué podemos ser más eficientes y, por tanto, todas son esas cuestiones que se han incluido en la ley de impulso y la creación y crecimiento empresarial, junto con la reforma concursal, que es una de las cuestiones que tenemos pendiente como país y en la que estamos trabajando con el Ministerio de Justicia. La consulta pública que ha finalizado hace unos días nos ha permitido recabar 100 opiniones de distintos operadores económicos y sugerencias concretas de cómo abordar estas cuestiones. Estamos ahora construyendo el anteproyecto de ley que someteremos a audiencia pública. Son, por tanto, yo diría, múltiples las actuaciones que están incluidas en el plan. Yo creo que el principal activo del mismo es que está diseñado con carácter estratégico, que en cada área sabemos qué es lo que queremos hacer, por qué lo hacemos y cómo cada uno de los agentes públicos y privados podemos contribuir. Pero ahora hay varios asuntos que son esenciales para la puesta en marcha. El primer elemento es tener claro el plan. Y eso, digamos, con la presentación de hoy y el trabajo que hemos estado haciendo estos meses con la Comisión, tenemos un plan, yo creo, potente y claro. Para ponerlo en marcha en España tenemos, en primer lugar, la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2021, ¿no? Como bien comentaba Fernando antes, incluimos en el presupuesto del Estado que se ha aprobado una partida de 27.000 millones de euros. Por eso teníamos esa prioridad en aprobar los presupuestos generales, porque si no, no hubiéramos podido utilizar un solo euro, ni nuestro ni de la Unión Europea, porque no tendríamos vehículo para canalizarlo. Entonces, el incorporar en la ley de presupuestos y que por primera vez en muchos años España tenga una ley de presupuestos que aplica desde el primer año hasta diciembre, como dice la ley, me parece que es un gran activo, ¿no? Tenemos, por tanto, un instrumento que nos permite empezar a trabajar ya. Por eso los ministerios han empezado a lanzar manifestaciones de interés, por eso van a empezar a lanzar las convocatorias, porque tenemos, el Tesoro Público ha previsto la capacidad de movilizar estos recursos para financiar las inversiones, no tener que esperar, no perder un año que no nos podemos permitir porque tenemos que empezar la recuperación desde este primer año. Por tanto, el primer elemento esencial para utilizar el plan es la aprobación de los presupuestos generales del Estado y que tengamos ahí la dotación presupuestaria y las previsiones en Tesoro para financiarlas. En segundo lugar, otro elemento esencial era la aprobación del Real Decreto Ley para agilizar los procedimientos administrativos, que era un instrumento esencial para garantizar una gobernanza eficaz y ágil.
El Real Decreto Ley lo que pretende y lo que hace es eliminar cuellos de botella y crear instrumentos para canalizar mejor los fondos. En su diseño hemos trabajado con la Comisión Europea para garantizar que los mecanismos que estamos estableciendo en España cumplen con las directivas comunitarias y que, por tanto, no es un problema de minorar el control, de hacer un control diferente en España. Es un problema de cumplir las directivas, tener mecanismos de control, pero ser eficientes y asemejarnos a lo que hacen otros países, no tener dobles controles innecesarios en España que tanto dificultan el trabajo a las empresas y a la Administración. Se ha creado también en estas semanas, en estos meses, se ha estrechado la coordinación entre los ministerios y con las conferencias sectoriales. Una de las cosas que es esencial en el plan es que en aquellas actuaciones en las que las competencias corresponden a comunidades autónomas tenemos que tener mecanismos que garanticen lo siguiente. Es un plan de país y, por tanto, es España quien rinde cuentas ante Bruselas y es un plan en el que en la distribución de fondos a comunidades autónomas tenemos que ser muy claros respecto al uso, a la rendición de cuentas, a la información y a los objetivos e hitos que se tienen que ir cumpliendo, porque tenemos que cumplir como país para ir teniendo los desembolsos. Por tanto, tenemos que trabajar también de otra manera con las comunidades autónomas y en eso hemos estado haciendo. Y, desde luego, uno de los elementos fundamentales es garantizar que los fondos se utilizan con rigor, con transparencia, con concurrencia y con control. Tenemos en manos el uso de un volumen de fondos públicos sin precedentes y tenemos que utilizarlo de acuerdo con el rigor que exige la gestión de los fondos públicos en una administración como la nuestra. Tenemos que ser cuidadosos, tenemos que hacer todas las licitaciones, los procesos de transparencia y control y tenemos que garantizar mecanismos ágiles que permitan colaboración con el sector privado. Yo creo que este es uno de los elementos más importantes. Como decía antes, las manifestaciones de interés que hemos presentado por los distintos ministerios han tenido una enorme acogida. La verdad es que muestran cómo el plan ha generado en España una dinámica positiva de transformación en las empresas, de ver qué proyectos se pueden encajar en estas prioridades, de ver cómo podemos transformar el país, de participar con la Administración en colaborar, en ver cómo lo podemos hacer y las manifestaciones de interés lo que nos permiten es recibir información del sector privado y público. Tenemos muchas contestaciones a las manifestaciones de interés también por ayuntamientos, por administraciones locales, para ver qué inversiones, qué proyectos existen y cómo instrumentamos las convocatorias públicas que se tendrán que ir sacando, ¿no? De forma que es un canal de comunicación reforzado entre la Administración y los interesados que nos permiten analizar los proyectos, ver cuál es el impacto en empleo, cuál es el impacto transformador y, por tanto, instrumentar cómo lo hacemos. Me parece muy importante, para finalizar, destacar que, aunque entre los 30 componentes del plan hay un componente que se llama apoyo a las pymes, en todos los componentes está presente el acceso de las pymes y de las empresas pequeñas a los recursos del plan. Cuando tenemos las actuaciones en el ámbito de energías renovables, en el ámbito de la economía circular, en la digitalización, por supuesto, en los temas de formación y capacitación profesional, en las rehabilitaciones de viviendas, en todas estas actuaciones hay, mecanismos y se prevén mecanismos para que las pymes tengan acceso a la información. Tenemos que ser capaces de comunicar toda esta información, de difundirla de la manera más fácil posible y yo creo que en esto la colaboración con asociaciones empresariales, con cámaras, con organizaciones, con empresas grandes que muchas veces son tractores y ellas contribuyen a formar a las pymes que son sus proveedores, tenemos que trabajar todos conjuntamente para garantizar que llegue de la mejor manera al tejido productivo, ¿no? En conclusión, yo diría que hemos trabajado sin descanso en un plan para construir un país distinto, para construir un país en el que podamos invertir todos estos recursos de la manera más eficiente posible. Creo que hemos hecho un esfuerzo muy relevante de abordar también y de identificar cuáles son las reformas y de comprometer un calendario para las reformas, que yo creo que también es la primera vez que este ejercicio se hace de manera tan clara y explícita. Esto va a transformar el país. Tenemos una oportunidad privilegiada. Hemos tenido una tragedia dramática, pero lo que vamos a ver ahora es cómo somos capaces de salir adelante con el impulso europeo. La reacción europea sin precedentes nos pone en otra situación y yo creo que el tipo de colaboración público-privada en el que estamos volviendo a trabajar y que algunos años se había perdido, creo que va a ser muy eficiente para construir país entre todos, ¿no? Y a eso es a lo que nos tenemos que dedicar cada uno desde sus responsabilidades. Entonces, muchas gracias por darme la oportunidad, Fernando, de contar dónde estamos, de transmitir qué es lo que se está haciendo desde la Administración y estoy a vuestra disposición para cualquier cuestión. Muchas gracias.
Sí. Bueno, muchísimas gracias, secretaria. Tenemos en la audiencia a muchísimos empresarios de este país con un perfil familiar, que son miembros del Instituto y que nos trasladan muchas veces preguntas de carácter práctico. Es decir, y lo que todos ven a los fondos como una oportunidad muy importante para lanzar sus proyectos de modernización, pero nos preguntan cosas tan básicas como qué es lo que tienen que hacer. Es decir, y esa es mi primera pregunta. Solo te voy a hacer 2 o 3 por cuestiones de tiempo, pero la primera es, ¿qué le diría a un empresario de una comunidad autónoma que tiene preparado su proyecto de digitalización y que nos pregunta qué debo hacer? ¿Debo llevarlo ante mi consejería de referencia, ante mi ministerio? ¿Debo esperar a las convocatorias de ayudas y ver cuáles me aplican y presentarme adecuadamente a ellas? ¿Cuál sería su consejo? Bueno, yo lo primero que diría es que estamos en la fase de diseño, ¿no? O sea, que no se han lanzado convocatorias y, por tanto, estamos todos ansiosos por ponerlo en marcha, pero todavía nadie llega tarde a nada, ¿no? Como primer mensaje me parece que es importante, ¿no? Segundo, que se está construyendo en una web centralizada, ¿no? Están en Moncloa preparando una web de forma que los ciudadanos o las empresas no tengan que ir ministerio por ministerio a la búsqueda de de las convocatorias. Yo creo que esto es importante. En el ámbito de la digitalización de pymes, estamos, como decía antes, en pleno proceso de diseño. Tenemos que buscar cómo hacemos para llegar de la manera más eficiente. Probablemente se trate de definir cuáles son las herramientas que influyen en la digitalización, qué herramientas creemos que tenemos en función de... Se está pensando en hacer un diagnóstico de cuál es la digitalización con una herramienta, una plataforma, y cuáles son las herramientas que se necesitan en cada fase, ¿no? Esto permitirá acceder a distinta financiación para distintas herramientas y con un seguimiento, ¿no? Se está planteando también tener un asesoramiento, digamos un grupo de asesoramiento para las pymes de cuáles son sus necesidades, ¿no? De forma que lo que estamos es en el pleno proceso de diseño y ver cómo se canaliza a través de asociaciones, de cámaras de comercio, de organizaciones empresariales, sectoriales. En nuestro país lo que hay es un elemento asociativo que funciona muy bien y que las pymes están muy acostumbradas a trabajar con ello, ¿no? Y, por tanto, también es una manera de informarse, ¿no? Cuando pongamos en marcha el plan, le daremos la máxima difusión para que se sepa cómo acceder y que no quede nadie atrás. Tenemos que ver cómo utilizamos las asociaciones, el sistema financiero en su caso, las comunidades autónomas, por supuesto, pero es una de las áreas en las que la competencia es de la Administración central y tenemos que ver cómo lo canalizamos a través de los demás, ¿no? Y luego hay otra serie de actuaciones que son competencia de comunidades autónomas y que serán las comunidades autónomas o los ayuntamientos los que vayan sacando sus convocatorias. Y eso ya las empresas están perfectamente acostumbradas a conocer las vías de acceso a las convocatorias de sus propias comunidades autónomas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la segunda pregunta y última también tiene un carácter práctico. Yo en mi intervención he querido resaltar en un punto la necesaria distinción entre el plano de relación Bruselas-Gobierno y Gobierno-Empresas, porque muchas veces en esta interlocución con el tejido empresarial nos trasladan su inquietud sobre los posibles retrasos. ¿Qué es lo que cabe esperar en los próximos meses? Es decir, ¿cuándo empezaremos a tener, pues desde la aprobación de los PERTES como grandes programas paraguas, a las convocatorias ya intensas de los distintos ministerios o de los distintos organismos de convocatorias de ayudas? Bueno, yo creo que está muy bien visto lo que decías antes de que son dos procesos un poco paralelos, ¿no? Nosotros al incluir en el presupuesto general del Estado la partida de 27.000 millones de euros para financiar con cargo al plan, nuestra preocupación era que ya en 2021 pudiéramos desde el principio empezar a lanzar convocatorias. Si no tenemos el presupuesto previsto, las administraciones no pueden lanzar la convocatoria y, por tanto, nosotros sí podemos y lo tenemos previsto. Es decir, con independencia del calendario en Bruselas, que supone presentar el plan antes de final de abril, que Bruselas tendrá un par de meses para pronunciarse y a continuación hacer los desembolsos, la Administración española
tiene prevista la financiación y todos los ministerios y el trabajo que están haciendo con comunidades autónomas permite ir lanzando las convocatorias, de forma que en el próximo trimestre lo que empezaremos a ver es las convocatorias de los distintos proyectos más maduros, ya independientemente de que se haya aprobado formalmente el plan por Bruselas o no. En esto yo creo que también el trabajo que hemos hecho con la Comisión estos meses previos de compartir cada uno de los elementos del plan, qué reforma estamos haciendo, cómo lo ven, nos da mucha tranquilidad, porque sabemos que estamos planteando un conjunto de inversiones y de reformas que la Comisión ve bien, que van a ser aprobadas y que, por tanto, no vamos a tener un problema luego en la ejecución. Yo creo que ese trabajo previo, en vez de remitir el plan directamente, ha sido un poco extenuante para los equipos en los ministerios, pero yo creo que muy productivo para el país, porque nos permite saber bien lo que estamos haciendo y que se puedan lanzar las convocatorias ya en cuanto los ministerios están preparados. Han lanzado estas expresiones de interés, con eso están construyendo las convocatorias y se empezará en pocos meses a sacar las convocatorias a las que se puedan acudir. Pues nada más. Muchísimas gracias una vez más por compartir su tiempo con nosotros. Muchas gracias. Y nada, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Nos vemos un día de esto. Nos vemos el 19. No sé cuándo es. Sí. Muchas gracias. A vosotros. Yo sigo. Bueno, si os parece, tras la intervención de la secretaria de Estado, vamos a abrir una mesa en la que contamos con 3 participantes. Por un lado, con Enrique, que ya diría que ya es asiduo evento, que va a estar con nosotros, junto con 2 europarlamentarios, que son Esteban González Pons y Eider Gardiazabal, ambos con una amplia y prolongada trayectoria en los diferentes estadios de la administración en España, en la administración local, en la administración autonómica, con experiencia parlamentaria en nuestras Cortes y ya con una muy afianzada experiencia también en el Europarlamento. Eider, Esteban, ¿estáis ya en línea? ¿Todo funciona bien desde el punto de vista logístico? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Esteban? Sí, buenos días. Estupendo. Oye, pues hemos estado escuchando las líneas rectoras del plan de recuperación, transformación y resiliencia que el Gobierno de España está en trance de aprobar, que hoy estaba siendo presentado a las Cortes Españolas por el presidente del Gobierno en simultáneo con este evento. Y tras haber escuchado el proceso, la lógica del plan por parte de una de las protagonistas más directas de su elaboración, nos gustaría contrastar con vosotros lo que queda, es decir, con independencia de que la incorporación presupuestaria de estos 27.000 primeros millones permitan una ejecución disociada del funcionamiento y de la aprobación general de los fondos y del plan, ¿qué nos podéis decir vosotros de qué falta y de qué queda? Es una pregunta esencialmente de trámite y de conocimiento del funcionamiento de los pasillos tanto de Estrasburgo como de Bruselas y si me permitís, Eider, ¿quieres empezar tú dándonos un poco la idea de qué falta todavía? Hola, pues bueno, primero muchas gracias por la invitación y la verdad que ha sido todo un placer poder asistir a esta primera parte y escuchar de primera mano la presentación del plan. Debo decir que ya me da mucha tranquilidad haber escuchado esa presentación que se ha hecho con tanto detalle, porque ya sabíamos, porque oíamos en Bruselas que había una muy buena valoración de las ideas del plan español, pero bueno,
la intervención de la Secretaría de Estado lo ratifica. A lo que preguntabais, ahora lo que queda es que evidentemente los gobiernos manden los planes a Bruselas. La Comisión Europea tiene 2 meses para hacer la evaluación de esos planes, que a priori puede parecer poco tiempo, pero es verdad que, como ya se estaba diciendo, ha habido un trabajo previo, por lo tanto, casi diríamos que es un mero trámite la validación por parte de la Comisión Europea o la evaluación por parte de la Comisión Europea de los planes nacionales. Una vez que estos son evaluados, esa evaluación se pasa al Consejo Europeo y allí los 27 países hacen un examen también exhaustivo de la presentación de los planes y dan luz verde, esperemos que a todos los planes. Entonces ya oficialmente los planes serían aprobados y ya entra en fase la ejecución, y una vez que los planes son aprobados llegaría también la prefinanciación, es decir, un adelanto de dinero a los gobiernos y a los presupuestos nacionales del 13%, que es una cantidad bastante importante y que va a permitir ese rápido inicio de los planes. Y luego, una vez se vayan ejecutando los planes, los gobiernos tienen que mandar las ejecuciones, digamos, las facturas que se han de las inversiones que se han realizado. Se podrá hacer 2 veces al año y una vez examinadas esas facturas se reembolsará el dinero invertido. Pero bueno, lo más importante, que es la presentación del plan y el trabajo previo del plan, ya está hecho y ahora queda la parte más administrativa. Y queda también una fase delicada, que esperemos que no sea más que un pequeño escollo, que es la famosa ratificación de recursos propios, que es lo que va a permitir a la Unión Europea emitir deuda conjunta. Pero bueno, antes se comentaba que lo del Tribunal Constitucional alemán no es la primera vez que ocurre y siempre hemos salido bien de estas pequeñas paralizaciones, así que no creo que vaya a suponer ningún problema. Enlazando con estas últimas palabras, Esteban, se ha hablado mucho del momento hamiltoniano, es decir, este momento, no sé si la expresión se ajusta a la realidad, pero sí que es verdad que es la primera vez en la que Europa va a emitir deuda a nombre propio y en beneficio de todos los estados. Quiero evitar expresiones como mancomunidad de la deuda, etcétera, etcétera, pero ¿qué valoración haces tú de lo que significa este esfuerzo en términos de construcción de Europa? Bueno, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por invitarme. Es para mí un placer el poder estar compartiendo con vosotros este momento y además el compartirlo con Aider Gardizábal, que es una amiga, además de una gran experta en el tema que estamos hablando. Yo quisiera responder un poco antes a la pregunta anterior. Cuando habéis dicho, ¿qué queda? Pues falta el dinero. El dinero no está. Y no quisiera minusvalorar los riesgos que hay de que el dinero no llegue. No por ser cenizo, sino por ser realista. No sería la primera vez que a lo largo de todo este proceso creamos en España una expectativa que no somos capaces de satisfacer. Hasta que todos los parlamentos nacionales de la Unión Europea no hayan aprobado la normativa de recursos propios, la Unión Europea no va a emitir deuda. Y hasta que la Unión Europea no emita deuda, el plan no va a entrar en funcionamiento. El dinero que se anticipe tiene que anticiparse a sabiendas de que existe riesgo de no ser recobrado, o al menos de no ser recobrado por esta vía. Queda la decisión del Tribunal Constitucional alemán, eso ya ha sido mencionado por Aider. Queda la decisión del Tribunal Europeo de Justicia sobre el mecanismo de Estado de Derecho, que condiciona la decisión de los parlamentos húngaro y polaco, y de los 27 parlamentos nacionales, a día de hoy, solo 15 han ratificado la decisión de recursos propios. Y subrayo lo de los 15, porque entre los que no han ratificado la decisión de recursos propios se encuentran Alemania, Países Bajos, Polonia, Hungría y Austria. Precisamente estados que no fueron amigos del proyecto. Por lo tanto, queda todavía mucha política europea que hacer para que el plan finalmente sea aprobado. Eso, si no entramos, y a lo mejor más tarde tenemos tiempo de hablar de ello, en un debate sobre un segundo plan por una segunda y tercera ola.
En cuanto a si este es un momento hamiltoniano o no lo es, creo que es conocida mi opinión en sentido contrario. Un momento hamiltoniano exigiría emisión de deuda federal, pero también gasto federal. Y en este caso se ha emitido deuda de la Unión, pero el gasto va a ser nacional. No solo el gasto va a ser nacional, sino que el control va a ser nacional. Este fondo, aunque tiene dinero que recibe de la Unión Europea, es un fondo español. Los proyectos se van a presentar en España, se van a decidir en España y el control de la gestión se va a hacer en España. Dejadme, por seguir con... Me atrevería a decir que Esteban ha puesto de manifiesto realidades que están ahí, que demuestran la complejidad de lo que queda por delante y demuestran también cuál es la arquitectura real de nuestra Unión Europea, sometida pues, a la intervención de todos sus miembros. Pero dejadme que os pregunte, que os pida un poco de politología, es decir, no quiero decir de anticipación de resultados, pero Karlsruhe, por un lado, teniendo que pronunciarse sobre si el plan encaja o no encaja en las restricciones constitucionales alemanas, los elementos políticos conocidos en Polonia, en Hungría, ese cierto halo de suspicacia o de diferencia por parte de algunos de los llamados países frugales, con esta alegría con la que repartimos los calificativos, curiosamente, siempre reservándonos para nosotros los menos laudatorios, que esto lo tendríamos que reflexionar un poco. Hemos pasado de ser PICs a ser ahora, digamos que, no sé si libertinos, pero sí un poquito manirrotos. ¿Qué creéis que va a pasar? Es decir, Esteban, has apuntado lo que queda por hacer. Mi pregunta ahora a vosotros, que estáis, vamos, en los dos grupos centrales del Europarlamento, que estáis en contacto directo con los representantes de todas las jurisdicciones, ¿qué creéis que es esperable que pase? Luego, si queréis, hablamos un poco de Karlsruhe, de la intervención del Tribunal Constitucional alemán en el proceso, pero ¿qué creéis esperable que ocurra? Si quieres empezar tú. Al 90% de probabilidades todo funcionará bien, pero eso no es el 100% de probabilidades, porque la política va a seguir jugando su baza. En el caso del Tribunal Constitucional alemán, como bien ha señalado Eider, es muy probable que la resolución apoye lo que ya el Parlamento iba a aprobar y que, por lo tanto, no sea más que una defensa del fuero, no tanto del huevo. En el caso holandés estamos en una situación de incertidumbre porque no hay gobierno y como el fondo es impopular en los Países Bajos, no se sabe cómo va a ser esa aprobación o cuándo se va a producir. En todo caso, no es descartable que haya un rechazo. Más delicado es el asunto de Polonia y Hungría, aunque ambas reaccionaron al final favorablemente al fondo después de muchas presiones antes de diciembre. No es menos cierto que mañana el abogado del Tribunal Europeo de Justicia va a emitir su dictamen, hoy es miércoles, y que todo apunta a que el Tribunal Europeo de Justicia va a ratificar el mecanismo llamado de Estado de Derecho. ¿Cómo reaccionarán a continuación los parlamentos húngaro y polaco? Eso es una incógnita. No cabe descartar que reaccionen en contra precisamente para abrir una nueva negociación. Y luego hay una nube que viene en el horizonte y que todavía no está descargando, pero que es oscura para nosotros, que habla de que este es un plan de recuperación para la primera ola. Con eso se quieren significar dos cosas. Primero, que la cuantía es insuficiente para todo lo que hace falta, pero sobre todo, y segundo, que los damnificados por la segunda, tercera y, si es en su caso, cuarta ola, ya no son solo Italia y España, y que por lo tanto hay un reparto desproporcionado entre lo que se recibe ahora, que es solo medido por la primera ola, y lo que se debería recibir teniendo en cuenta la segunda, tercera y cuarta ola del
de la pandemia. Si las aprobaciones de los parlamentos nacionales se retrasan tanto como para que ese debate entre en escena, como para que esa nube descargue, a lo mejor podemos afrontar alguna dificultad adicional. El trabajo no está todo hecho, está bien encauzado, un 90% de probabilidades va a salir como tiene que salir, pero aquí en Bruselas nada es como debe ser hasta que transcurre el último segundo del último minuto. Por eso, una vez más, a mí me gustaría que no se vendieran expectativas que no se tienen en la mano. Eider, ¿quieres añadir alguna cosa? En el diagnóstico estoy de acuerdo con Esteban. Yo igual tengo una visión un poquito más positiva. Es verdad que no está todo asegurado al 100%, y durante todo este proceso, ya no solo de la preparación del mecanismo de recuperación, sino con el informe del Estado de Derecho, que yo también tuve alguna responsabilidad en ello, han sido todo sustos, sorpresas por el camino, pero al final lo hemos ido solventando. Así que, aunque es verdad que hay todavía dificultades y hay todavía ciertas inestabilidades que tenemos encima de la mesa, yo sinceramente creo que esto no va a provocar un efecto negativo. Si al final, porque creo que lo de Alemania se puede solucionar fácilmente, incluso lo de Países Bajos es más un tema de calendario, y Austria. Hungría y Polonia pueden suponer cierta dificultad, pero también son conscientes de que esto se va a hacer o con ellos o sin ellos. Así que tienen más interés ellos en estar dentro, porque también van a ser beneficiados no solo de este mecanismo, sino de todos los presupuestos europeos, y al final, de una manera o de otra, se encontrará una solución. Y lo que es muy importante, y es algo que habéis resaltado en la primera parte, independientemente de que en el calendario previsto pueda haber, en la parte europea o de Bruselas, pueda haber algún retraso sobre el inicio, es verdad que las partes nacionales, su calendario va discurriendo un poco en paralelo, así que esto no va a impedir que se pueda empezar a trabajar en los planes y en las convocatorias y realizar las inversiones y las reformas. Dejadme decir, utilizando una metáfora de la granja animal orwelliana, que probablemente en la Unión Europea todos somos iguales, pero unos son quizá más iguales que otros. Tomo referencia de tu última intervención, Eider, en el sentido, tú has dicho con rotundidad, esto se va a llevar adelante con Polonia y Hungría o sin ellos. Mi pregunta es, teniendo la aquiescencia de lo que podríamos denominar el núcleo duro de la Unión, si la expresión sirve, al menos las grandes economías más algunos países de impacto económico menos relevante, pero de tradición, fundacional en la Unión Europea. ¿Existen mecanismos reales para llevar adelante el plan en ausencia de los disidentes? Sí, existen mecanismos. Lo que pasa que hasta ahora son ideas que están en un cajón y que espero que no tengan que salir de ahí, porque esto no son los presupuestos a los que estamos habituados, el marco financiero plurianual, en el que ahí sí que tienen que estar los 27 Estados miembros. Esto es un plan extra presupuestario que está financiado con deuda común o con una emisión común europea. Si hubiera que cambiar algo, se puede cambiar y se puede, que no es lo deseable ni mucho menos, pero que mecanismos existen. Esto retrasaría ciertamente algo la puesta en marcha de todo el plan y no sería una buena señal política, pero desde luego no se paralizaría el mecanismo. Esteban, ¿quieres añadir alguna cosa al respecto? Déjame que subraye algo que a lo mejor estáis apreciando, pero que no ha sido dicho y que yo creo que debe verbalizarse. Y es que en este proceso que hemos vivido de ya más de un año y que va a continuar, las fuerzas políticas españolas estamos unidas. Me gustaría que sí se percibiese que con los distintos matices, por nuestras distintas orientaciones, sin embargo, tanto el Partido Socialista, que está ahora en el gobierno, como el Partido Popular, que lo estaba, o Ciudadanos, que también forma parte de la Comisión Europea,
trabajamos en nombre de España y procuramos ayudarnos antes como españoles que como líderes o especialistas de nuestras distintas fuerzas políticas. Eso es bueno, se ha mantenido durante todo el proceso de negociación y ojalá que siga manteniéndose. A mí me inquietan dos cosas, lo he dicho antes. Primero, el que se empiece a pensar que el plan debería adaptarse a las distintas olas y que no esté el dinero sobre la mesa antes de que ese debate empiece a llover. Y en segundo lugar, no lo he mencionado antes, pero la formación que ahora mismo se está produciendo de un grupo de extrema derecha en el que están incluidos el gobierno polaco y el gobierno húngaro, también parte del gobierno italiano, partidos que ostentan el gobierno húngaro, el gobierno polaco y parte del gobierno italiano, y que hagan del mecanismo de Estado de Derecho y, por lo tanto, de una pieza esencial de este plan, su batalla política para los próximos meses. Y que, por lo tanto, no nos encontremos simplemente, como hasta ahora, con dos países, los del este de Europa, que no tienen más remedio que jugar, porque si no juegan todos y ellos no, sino con una objeción de fondo al sentido del reparto de este dinero en la Unión Europea y más allá de eso, a la propia significación de la Unión Europea, a un debate sobre lo que la Unión Europea es y lo que la Unión Europea debe hacer. En todo caso, todas estas discusiones bizantinas no hacen sino retrasar lo que en España necesitamos con urgencia. Y por eso esta es la hora para que los representantes españoles reclamemos que se haga realidad el famoso pragmatismo europeísta. Es decir, existen mecanismos, como ha señalado Aider, sí existen mecanismos para hacerlo de otra manera. Ojalá no tengamos que abrir ese cajón del que he hablado para encontrar esos mecanismos y ojalá el pragmatismo se imponga, las cosas vayan rápidas y los españoles sigamos defendiendo con la unidad con lo que lo hemos hecho hasta ahora nuestros intereses nacionales. Si me permitís, vamos a cambiar un poco de tercio en símil taurino y vamos a pasar de este, yo creo que interesantísimo análisis del marco político e institucional al que quedan sometidos los fondos. Quisiera entrar en una cuestión más de realidad pragmática. Que me quisiera preguntarte, tú has hablado de tu actividad esencialmente en los últimos años, supongo que hay muchas otras más cosas, pero habéis creado un grupo especialmente dedicado a intervenir en asesorar a compañías a acercarse a lo que pueden ser proyectos susceptibles de ser beneficiarios de estos fondos. En este entorno, acabamos de oír el plan español, acabamos de oír las luces y sombras del entorno europeo. ¿Qué deben hacer las compañías, los que nos están escuchando, para articular su actuación a partir de ahora en lo referente a este plan? Vamos a ver, yo creo que las empresas en general y sobre todo las grandes empresas han hecho un ejercicio de preparación sin precedentes. Es decir, no habíamos visto nosotros en este país una movilización empresarial como la que hemos visto en los últimos meses, donde todos han puesto encima de la mesa sus proyectos de transformación, aquellos que tenían previsto hacer y aquellos que no podían hacer por dificultades presupuestarias, pero que en este entorno entienden que toca acelerar. Y yo creo que eso es una dinámica muy positiva. Tenemos una parte del tejido empresarial preparado. También es cierto que en tamaños más pequeños, cuando entramos en el mundo pymes, nos encontramos a una parte del empresariado que tiene un cierto escepticismo todavía y que no han hecho ese ejercicio porque están esperando a ver cuándo, cómo, etcétera, les toca participar, y de ahí mi pregunta a la Secretaria de Estado de cuál es su recomendación hacia una empresa mediana, etcétera. A mí, yo creo que hay 3 o 4 cuestiones que pueden condicionar mucho y todas están relacionadas entre sí el éxito de todo esto y que a mí me preocupan de alguna manera. En primer lugar, y que concluyo en estos puntos desde mi observación a través de tantas conversaciones con muchas empresas. Primero, esta crisis, y lo hemos dicho varias veces, es una crisis incierta y que se está alargando más de lo previsto. Es decir, nosotros hace un año, cuando no teníamos la bola de cristal, pero todos esperábamos, confiábamos
en que posiblemente en los primeros meses de este año 2021 íbamos a estar ya en una senda de recuperación. El primer trimestre ha sido malo económicamente y no pensábamos que iba a ser malo, y de ahí el ajuste en las expectativas para el año. Eso tiene una consecuencia, y la consecuencia es que una parte del tejido empresarial que es viable ha sufrido toda esta situación con un estrés financiero considerable, pues porque han visto sus ventas disminuir como consecuencia de las restricciones, etcétera, pero han aguantado el tipo, y han aguantado el tipo, se han endeudado con la ayuda de los avales del ICO, con lo que hiciera falta, pero han aguantado el tipo. Claro, el alargamiento en el tiempo lo que convierte un problema financiero es en un problema de solvencia. Ese problema de solvencia puede terminar convirtiéndose en la muerte de una parte del tejido empresarial que era un tejido empresarial viable y que muere como consecuencia de esta situación. Entonces, este es el primer aspecto. Por fin conseguimos hace algunas semanas o pocos meses que empezáramos a hablar de la necesidad de las ayudas directas. Se han anunciado. Primer elemento, creo que es imprescindible que se desplieguen con rapidez para que evitamos esa necrosis o esa muerte de parte de nuestro tejido empresarial. En segundo lugar, ya hemos hablado de la vacunación, no voy a insistir en ella. La vacunación es imprescindible, ahora confiamos en ese 70% de aquí al verano para que ese deterioro que se va extendiendo como una mancha de aceite no avance más. Por lo tanto, ese es un segundo aspecto. Luego hay un tercer tema intangible, pero muy importante. Aunque la realidad económica hasta el 31 de marzo ha sido mala, lo cierto es que tanto a nivel de la sociedad como a nivel empresarial lo que estamos es instalados en una expectativa de que estamos a punto de iniciar una recuperación. Por lo tanto, estamos en una expectativa optimista. Y esa recuperación será más o menos intensa según quien opine, pero estamos a punto de entrar en una recuperación. Eso genera un momentum donde quiero pensar que estamos a punto de ver que el consumo se intensifica, que todos esos planes de inversión se materializan, etc. Me preocupa algo, que el escepticismo que empezamos a ver como consecuencia de retrasos o de determinadas situaciones cale en un cierto desánimo y que no se produzca ese consumo, que no se produzca esa inversión y que nos instalemos en una posición más prudente que perjudique la recuperación económica. Y después añado un último punto, y es: vamos a tener un crecimiento. La cuestión es si ese crecimiento será sostenible o será efímero. Pero lo vamos a tener, seguro. Y además, si no es el 6,5, algunos más prudentes dicen que será el 5 o lo que sea, pero siendo que el primer trimestre no hemos crecido, significa que en los próximos trimestres vamos a crecer mucho. Si crecemos mucho, y además esto se une a círculos virtuosos de otros mercados internacionales, ahí tenemos los paquetes de ayuda americanos, etcétera, algo de lo que nunca hablamos, o se habla poco, aunque últimamente un poquito más, porque nos hemos olvidado de la inflación, nos hemos olvidado del encarecimiento que ya estamos viendo en las materias primas y en los costes de producción. Los vamos a tener, y yo creo que los vamos a tener con una cierta intensidad, y eso pone de alguna manera en cierto peligro a la competitividad de las empresas españolas. Y eso a lo que lleva es a la necesaria aceleración, en mi opinión, de los proyectos de transformación. Esta digitalización de la que hablamos, el factor tiempo, en mi opinión, es muy importante. Es decir, hay que salvar al tejido empresarial, hay que evitar que el problema se alargue, y hay que acelerar los programas de reforma para que nuestras empresas sean suficientemente competitivas. Enrique. Eider y Esteban, me gustaría tantear con vosotros desde vuestra visión, primero, valorar muy positivamente, creo, disculpadme, como sabéis, el Instituto de la Empresa Familiar agrupa a las 100 empresas familiares más grandes de España, y a través de las asociaciones territoriales, de las 18 asociaciones territoriales, alcanzamos a un total de unas 1.500, 1.600 empresas familiares, con lo cual la capilaridad y la diversidad tipológica de las compañías que nos están hoy escuchando es muy grande. Yo creo que primero es muy de apreciar ese sentido de actuación unívoca, de actuación coordinada por parte de las fuerzas políticas democráticas españolas en el Europarlamento, porque creo que transmite la sensación de la relevancia extraordinaria que tiene la utilización de este fondo. Yo quería preguntaros desde vuestras ópticas, también para permitir el mejor conocimiento por parte de nuestra audiencia, ¿existe
esa condicionalidad, existe esa condicionalidad no escrita, se reduce a las recomendaciones. ¿Cuáles deben ser los parámetros, por así decirlo, de obediencia debida en los que se inscribe el fondo para ir progresando en las diferentes etapas? Cualquiera de vosotros. Eider, ¿quieres empezar? ¿Se me escucha bien? Sí. Te hemos recuperado bien. Sí, se te oye, Esteban. Te habíamos perdido la imagen. Exacto. Yo no escucho. Oigo mal. A ver si Bueno, pues si os parece voy contestando yo y así damos tiempo a intentar solucionar los problemas técnicos. Esto es una de las muestras de que necesitamos también mejoras en toda la tecnología 5G y en toda la digitalización, que esta pandemia nos ha sacado un poco los colores a todos en este tema. Respecto a la condicionalidad, se ve muchas veces la condicionalidad como algo negativo. Para empezar hay que entender hay que ver que todos los fondos europeos tienen condicionalidad, porque evidentemente no es un presupuesto, no es un dinero de libre disposición, sino que estamos hablando de un dinero que tiene que ser gastado con unos criterios. En el caso del mecanismo de recuperación y resiliencia son criterios de digitalización, de transición ecológica, de modernización de la administración, etcétera. Y por lo tanto hay muchas condicionalidades. Además, y yo creo que por ahí va el sentido de la pregunta, está la condicionalidad o los requisitos que están incluidos en el semestre europeo y en las recomendaciones por país, que tampoco hay que verlo como algo negativo. Es verdad que hay un cierto rechazo, o había un cierto rechazo a esas recomendaciones que nos hacía Bruselas, sobre todo porque después de la crisis del 2008 las recomendaciones que venían desde Bruselas eran mucho más austeridad, recorte del gasto, etcétera, etcétera. Y por lo tanto esas recomendaciones no eran del todo positivas ni muy cercanas a lo que en España queríamos y pedíamos. No es el caso ahora. Una de las recomendaciones, por ejemplo, es reducir la temporalidad en nuestro mercado laboral, y es evidente que cualquier gobierno o cualquier empresa quiere reducir la temporalidad en su ámbito. Otra de las recomendaciones también tienen que ver con la mejora de la productividad. No creo que nadie esté en contra de la mejora de la productividad. Lo que habrá que hacer es encontrar los cauces adecuados para que esa mejora de la productividad sea con más tecnología, con más digitalización y no con recortes de los salarios, que es una de las maneras que se mejoró la productividad en anteriores crisis. Y por lo tanto, sí hay condicionalidad a la utilización de estos fondos, pero creo que las condicionalidades son positivas para España y además en la presentación del plan que ha realizado la Secretaría de Estado se ve perfectamente cómo vamos a responder a esas condicionalidades y cómo eso va a ser positivo para la modernización de nuestro país. Esteban. A ver, voy a intentarlo. ¿Se me oye bien? Espero. Perfecto. Cuando éramos pequeños, no era lo mismo llevar las notas vísperas de Navidad que después de Navidad. El resultado era el mismo, porque las notas no iban a cambiar. Pero antes de Navidad, nuestros padres tenían a mano el aguinaldo y los regalos de Reyes. Pues ahora sucede algo parecido. Como está diciendo Eider, la condicionalidad no es ninguna distinta de la de cualquier otro semestre europeo. Es lo mismo de siempre. No hay una condicionalidad adicional. Lo que pasa es que ahora mismo la Unión Europea tiene en su mano el aguinaldo y los regalos de Reyes. Entonces, digamos que hay una presión mayor por parte de la Unión Europea para que cumplamos con unos compromisos que ya de hecho adquirimos en cada ejercicio presupuestario. Lo que muchos presidentes de gobierno no saben, yo creo que casi ninguno lo sabe, es que sus ministros de Economía, antes de presentar los presupuestos, vienen aquí a Bruselas a negociarlo. Bien, a negociar esos presupuestos. Bien, esto va a ser igual. No hay una condicionalidad adicional en el terreno macroeconómico. Lo único es que Bruselas ahora tiene el premio, tiene la zanahoria en la mano y espera que los Estados miembros vengan con más interés
por cumplir esos consejos que otros tantos ejercicios presupuestarios dejan sin cubrir. Además, existe la condicionalidad de los objetivos. Están muy claros los objetivos de los fondos, tienen que tener que ver con la transformación digital, tienen que tener que ver con la transformación ecológica y tienen que defender, además, los valores de la Unión. En el caso español hay un compromiso muy firme también con el feminismo y no olvidemos, aunque a nosotros no nos afecta, pero que hay una condicionalidad política, porque se ha establecido un mecanismo de Estado de Derecho por el cual hay que cumplir con el Estado de Derecho y en caso de que no se cumpla, existen medios para retirar las ayudas. También es importante señalar, aunque yo creo que ya se sabe, pero no sé si se sabe lo suficiente, que el plan de ayudas no es una inyección, es un gotero. No nos van a enchufar el dinero de una en la vena y nuestros presupuestos van a estar dopados. Nos van a ir dando poco a poco el dinero e irán viendo cómo evoluciona el paciente. Si hacemos bien las cosas, nos inyectarán la siguiente dosis. Si no sirve de nada o llegan escándalos o no se gestiona bien, se retrasará la siguiente dosis. Luego va a depender mucho, y esta es otra condicionalidad adicional, lógica, cuando se habla de tanto dinero, pero va a importar mucho cómo reaccionamos y cómo gestionamos para que las dosis vayan llegando en el tiempo oportuno. Bueno, pues me parece que hemos agotado nuestro tiempo. Esteban, Eider, muchísimas gracias por vuestra intervención. Creo que ha sido clarificadora y quiero que sepáis que nos encomendamos mucho a vuestra labor y a vuestra tarea para que los intereses generales de España, y yo me atrevería a decir que por extensión los de la Unión, sigan por este rumbo al que yo creo que España se ha adscrito históricamente y con una vocación europeísta muy notable. Muchísimas gracias por vuestra participación, por vuestro interés y, de nuevo, nuestro agradecimiento. También me gustaría mucho agradecer a Enrique y a Deloitte todo el esfuerzo de organización de este evento y, sobre todo, me gustaría agradecer a nuestra audiencia, a los empresarios, a los demás participantes que se han sumado a este evento por su muestra de interés y por su confianza en las dos organizaciones que han promovido este evento. Muchísimas gracias a todos y hasta muy pronto. Gracias.